¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda GYC, Paraguay? ¿Cómo andan nuestros amigos que nos están viendo? Espero que estén pasando un buen día, un lindo día. Por acá tenemos lluvia, así que... Pero de todas formas es un lindo día. Muy bien, continuamos con nuestra lección. Ya estamos en la lección número 11, se acerca final del año y vamos llegando a las últimas lecciones relacionadas con Josué y realmente es interesante porque podemos ver el legado de toda la trayectoria de Josué y un pueblo que tenía que seguir adelante. Así que bueno, si les parece, vamos a orar para poder comenzar nuestra lección. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu cuidado, por tus bendiciones, gracias porque podemos estar eh, vivos, Señor. Gracias porque podemos conocerte y te pedimos que nos acompañes en este estudio cortito de esta lección. En tu nombre, amén. Muy bien, como decíamos, Josué está llegando y está viendo de que su vida va avanzando, su vida ya eh, no es la misma que cuando inició y va sintiendo de que ya está llegando al final de su camino y de su vida y también de ser el líder de Israel. Y como a todos nos pasa, creo, cuando sabemos que estamos llegando al final de una etapa, tal vez, o de algún momento en nuestra vida, comenzamos a tener esa incertidumbre del después, de qué va a pasar después. Y Josué no era menos, o sea, Josué había estado durante varios años a cargo de un gran pueblo, de un grupo de personas muy grande, y había llegado a conocerlo. Y justamente porque lo conocía, sabía que estaban entrando en un momento bastante eh, peligroso. ¿Por qué? Porque como dice nuestra lección, el título de nuestra lección, que es complacencia creciente, lo que el pueblo de Israel había comenzado a experimentar en esos años después de luchas, de buscar la conquista de Canaán, había llegado un momento en el que se habían tranquilizado. Y realmente vivimos hoy, el momento que estamos viviendo, como, como grupo remanente, como iglesia, justamente es el mismo. La lección habla justamente del momento que estaba viviendo el pueblo de Israel ahí y la Odisea, ¿sí? Eh, Dios le dice a la Odisea, ojalá fueras tibio o caliente. Y el pueblo estaba realmente entrando en un momento de tranquilidad, había depuesto las armas y se había acostumbrado, ¿sí?, a poder vivir. Ya tenía su tierra, las tierras ya habían sido repartidas en las tribus, había llegado un momento en el que tal vez no necesitaban pelear tanto porque gran parte de Canaán ya había sido conquistada. Entonces habían ganado grandes batallas, tal vez con algunos de los pueblos más complicados de Canaán, y habían entrado en paz. Una paz relativa, porque todavía habían pueblos que Dios les había mandado conquistar, pero el pueblo, no sé si decir que se había acostumbrado, pero se había acomodado en esa situación. Y Josué ve eso. Josué logra, y entre el conocimiento que tenía del pueblo de Israel, cómo actuaba, cómo a lo largo del desierto con Moisés y después en los primeros años en Canaán, el pueblo se olvidaba muy fácil de las grandes cosas que Dios había hecho y estaba acostumbrado a quejarse, ¿sí?
quejarse en algún momento con Moisés, cuando estaban por entre los egipcios y el mar, y no tenían a dónde ir. Se quejaron cuando no se acababa, no tenían agua, se quejaban. Y ahora en Canaán es como que todas esas dificultades que por ahí habían vivido en el desierto, y ni que hablar en Egipto, es como que ya no estaban. O sea, no tenían que preocuparse por, como decía la lección, a dónde iban a tener que acampar y cuánto iban a tener que caminar para llegar al lugar. Si iba a haber comido o no, si Dios iba a mandar el maná o no, si iba a haber agua o no iba a haber agua, qué iba a suceder, cuánto tiempo iban a estar en el desierto. Ya no tenían ninguna de esas preocupaciones. No necesitaban levantar una carpa, caminar y acarrear todo el bagaje y el equipaje para acampar en otro lado. No, ya tenían su casa. Tenían su casa en un lugar. Podían plantar, podían cultivar su comida. Había agua. No se iba a ir el agua. Entonces, todas esas cosas que tal vez los habían, tal vez obligatoriamente, tenido que generar una confianza en Dios, ahora es como que ya esas cosas estaban cubiertas. Igual Dios seguía velando por eso, pero tal vez en ese acomodamiento ya no se daban cuenta con tanta claridad de la necesidad que tenían de Dios. Y eso fue enfriando, eso fue acomodando, eso se fue instalando, y el pueblo de Israel quedó en esa situación. Se había olvidado de que, es cierto, Dios los había mandado a conquistar y Dios los había ayudado a conquistar grandes ciudades, pero Dios les había pedido que tenían que conquistar todo, no solo una parte. El pueblo de Israel tenía que conquistar Canaán por completo. ¿Por qué? Sabemos por qué. El pueblo tenía que ser una luz en Canaán. No solamente Dios le había prometido que le iba a dar, sino que era parte del plan de Dios de poder llevar su conocimiento a todos. Pero era más fácil convivir con los que quedaban y adaptarse a la situación. No era lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque sucedió lo que Dios sabía que iba a suceder, si es que no cumplían el mandato que Él le había dado. El pueblo comenzó a mezclarse, comenzó a convivir, y no solamente a eso, sino a adoptar las costumbres y las ideas de los cananeos. Y el pueblo pierde en todo eso su visión de Dios, pierde su fe, pierde esa confianza en Dios y en sus milagros. Se conforma con lo que tenían, con lo que habían conseguido. Y por ahí pienso mucho en cómo muchas veces se parecen nuestras actitudes a nosotros. Nosotros a veces trabajamos por algo, tal vez, hacemos algo, y a veces nos conformamos no con lo mejor, no con hacer todo lo que puedo, sino con hacer tal vez lo que consigan en ese poco tiempo. Y eso tal vez en las cosas de Dios, en las cosas en la vida cotidiana. A veces aspiramos y soñamos con cosas chiquitas, siendo que Dios nos quiere dar cosas grandes, tareas grandes. Pero si no somos fieles en lo chiquitito, ¿cómo vamos a ser fiel en lo grande? Tal vez en los planes que Él tiene para nosotros. Dios tenía grandes planes para el pueblo de Israel. El problema es que Israel no cumplió con su parte.
Cuando hay un pacto, cuando hay un acuerdo, siempre hay dos partes. Uno tiene responsabilidades, tiene privilegios, pero de ambas partes. Dios le dijo, yo te voy a dar Canaán, pero tenés que conquistarla toda. El pueblo no la conquistó toda y durante tanto tiempo tuvo tantas dificultades. Es más, podemos ver esas dificultades hasta hoy en día. Ahora, cuando yo, en mi vida, hoy, tal vez Dios tiene grandes planes para vos, pero tal vez aspiramos a cosas chiquitas. Tal vez no tenemos la fe suficiente para aspirar y para ir en busca del plan que Dios tiene para nuestra vida. Y nos pasa a nosotros también, como decíamos, como la Odisea. La Odisea, y hay un detalle con la Odisea, que también tal vez lo tenía el pueblo de Israel. El pensar que tenemos todo, que sabemos todo, que estamos bien con lo que tenemos y con lo que sabemos. Hablando desde la parte espiritual. Y Dios dice que no te das cuenta, que que estás desnuda, que no tienes nada, que eres pobre. Y ahí entramos en estar tibios. Claro, como pienso que tengo todo, que sé todo, ya hice todo, que puedo hacer todo, me quedo tibia, sin ir más allá y sin posicionarme del lado que corresponde, porque Dios dice, o sea, o sé frío o sé caliente, o sea, tenés que estar de un lado o del otro. No sirve estar en el medio. ¿Y cuántas veces estamos en el medio? Diciendo, bueno, voy a la iglesia, tengo algún cargo, creo en Dios, no hago nada malo, no hago cosas que tal vez los otros hacen. Pero me quedo ahí, me quedo y me es suficiente decir, bueno, soy una persona buena, nunca maté a nadie, no le hago mal a nadie, hago todas mis tareas, soy una persona de bien. ¿Y qué? Y queda ahí. Y no es suficiente. No es suficiente. Estamos en esta tierra con una misión. Todos tenemos una misión. Y esa misión está dentro de esa misión está el plan que Dios tiene para nosotros. Pero si yo no sigo ese plan y no busco conocer el plan que Dios tiene para mi vida, justamente quedo a medias. Quedo en la mitad de tal vez el trabajo, como quedó Israel. Israel quedó, está bien, se conformó con haber conquistado gran parte de Canaán. Y quedó ahí. Entonces, quedarse y conformarse muchas veces, a veces uno piensa, sí, yo me conformo con poco. Pero Dios tiene grandes aspiraciones para todos nosotros. Tenemos que descubrirlas, tenemos que orar, tenemos que pedir que Dios nos muestre qué planes tiene Él para nosotros, qué espera Él de nosotros. Me pareció interesante una de las frases que la marqué acá, que dice, Dios estaba presente, ¿sí?, el pueblo de Israel, pero no lo sentían tan necesario para su existencia como tal vez antes en el desierto o tal vez en Egipto. Era bueno tener a Dios, pero su importancia disminuía para ellos a medida que prosperaban. Qué tema, ¿eh? Y somos humanos y no debería ser así como normalmente actuamos. Cuando tenemos problemas, cuando la cosa está mal, estamos ahí arrodillados, orando cerca de Dios, hacemos nuestro culto, vamos a todas las reuniones, nuestra fe está allá arriba. Pero cuando está todo bien, cuando va todo bien, cuando no me falta nada, cuando me llevo bien con todos, cuando no tengo ningún problema,
como que ahí justamente hacemos lo que hizo el pueblo. Nos acomodamos, no vemos tanta necesidad de recurrir tanto a Dios, porque está todo bien. Entonces, y ahí entramos tal vez en una de las primeras cosas que quiero sacar. Nuestra fe y nuestra dependencia de Dios no debería depender de las circunstancias. Yo debería ser cercano y estar cerca de Dios, en una relación íntima con Dios, tanto en los malos momentos como en los buenos momentos. Tanto que las cosas vayan bien y todo funcione de mil maravillas, o cuando todo está mal y me siento allá en el fondo que no puedo salir. Entonces, esa es creo es la primera conclusión. Nuestras circunstancias no deberían determinar cuánto relacionamiento tengo con Dios. Deberíamos buscar siempre y en cada momento un relacionamiento profundo e íntimo con Dios. Ahora, Josué tenía que hacer algo. Josué estaba viendo toda esta situación y decide dar algunos discursos para hacer que el pueblo de Dios tomara una decisión profunda y consciente, para que cuando Él no esté, esa decisión se mantenga. Como decíamos, Josué conocía al pueblo de Israel y él comenzó a dar sus discursos y apelaba una y otra vez. ¿Creen? Van a hacer lo que Dios dice. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero vos, ¿qué vas a hacer? Ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a servir a Dios o no? Y en cada vez que Josué hizo el llamado para decidir seguir a Dios, el pueblo en todo momento contestó que sí. Sabemos que no fue tan así después, pero en ese momento el pueblo tomó una decisión. Tal vez no la mantuvo, pero tomó una decisión. Dios también apela a nosotros. Jesús apeló a los discípulos. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús 3 veces le pregunta si lo amaba? Es como que la primera muy, muy seguro, la segunda no tanto, y la tercera es como con tristeza. Señor, sí, sabes. A veces es fácil tomar una decisión y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy todo bien, pero después nos vamos olvidando. Y ahí va la segunda lección que creo que es importante sacar. Tenemos que hacer nuestras decisiones en forma consciente. No podemos hablar rápido y en las apuradas decir sí. Y muchas veces entra por acá y sale por el otro oído. Las decisiones que tomamos tienen que ser conscientes, especialmente lo relacionado con Dios. Necesito ser consciente de que estoy tomando una decisión y que esa decisión tiene que repercutir en todas las áreas de mi vida. Si yo decido ser fiel a Dios, tengo que ser fiel a Dios. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer lo mismo que Jesús hizo, a hacer lo mismo que hizo Josué, a hacer lo mismo que hicieron algunos discípulos, todos los discípulos, a hacer llamados a las personas. Tal vez no necesitamos hacer un llamado desde el frente de un púlpito, pero hablar con las personas de Dios y tratar de acercarlas a Dios y que ese llamado que yo haga impacte en la vida de las personas. Esa sí es una responsabilidad que tenemos. Y era una responsabilidad que el pueblo de Israel tenía. El pueblo de Israel había sido llamado a ser luz, a ser la puerta del conocimiento a Dios. Pero no lo hizo. No cumplió. Las decisiones que tomó no fueron firmes.
y nosotros tenemos que tratar de ser firmes en nuestras decisiones. Entonces, no dejar, ¿sí?, que nuestras decisiones sean basadas en la emoción, sino realmente ser conscientes de lo que nosotros estamos decidiendo. Hay muchos llamados en la Biblia, a lo largo de la Biblia. Como dijimos, Josué llamó al pueblo, Jesús llamó a Pedro y a cada persona él apelaba constantemente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Las tribus se habían dispersado para ocupar sus posesiones, el ejército había sido disuelto y lo veían como una empresa difícil tener que volver a pelear. Pero Josué les dijo, Jehová las va a echar de delante de ustedes, las expulsará y ustedes van a poseer la tierra. Si Dios prometió, Dios cumple. Y hoy en día es lo mismo. Tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, tomar decisiones conscientes y estar seguro de que Dios va a pelear por nosotros la batalla. No permitas que tu vida se vuelva tibia, que te conformes con poco. Dios tiene grandes planes para vos. Solo tenemos que buscarlo para que Él nos muestre qué planes tiene. Ojalá que puedas encontrar cuál es ese plan importante que Dios tiene para ti. Ora por eso. Acércate a Dios y permite que Él pueda trabajar en tu vida, en tus decisiones, en tu vida, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en donde estés. Permití que Dios te muestre cómo podés ser ese agente del llamado para poder llevar a las personas a Dios, que al fin y al cabo ese es nuestro trabajo. Espero que pases una buena semana, espero que puedas tener un buen fin de semana y bueno, quédate con nosotros para que podamos terminar las últimas lecciones. Oramos. Querido Padre, gracias porque pudimos recordar a Josué, recordar todas sus preocupaciones con relación al pueblo de Israel, su seguridad y certeza de que tú ibas a estar y ibas a trabajar por ellos y a pelear por ellos. Ayúdanos a tener la misma convicción de que tú vas a pelear por nosotros nuestras batallas. Ayúdanos a ser firmes en nuestras decisiones y a que nuestras decisiones sean conscientes, Señor. No hablar a las apuradas. Acompáñanos en tu nombre. Amén. Que tengas un lindo día.